Nos encontramos en una zona industrial israelí, como pueden ver, estamos en Kfar Saba, en una zona en la que se están desarrollando muchísimas empresas aquí y decidimos venir acá porque estamos a unos cuantos metros de la ciudad de Calquilia, y cuando digo algunos cuantos metros es realmente a unos cuantos metros. Podríamos caminar 10 minutos y podríamos estar entrando al zoológico de Calquilia, que está exactamente en la zona de allá. Calquilia es una ciudad en la margen occidental, en Judea y Samaria. Kfar Saba es una ciudad 100% israelí, y estamos aquí porque hoy en la mañana se anunció con tristeza de que dentro de un enfrentamiento entre soldados israelíes y palestinos en la ciudad de Jenin, en una operación del ejército israelí, alrededor de los esfuerzos para terminar con esta ola de terrorismo en la que está envuelta Israel, recibió una bala en su cabeza una periodista muy conocida de nombre Shirin Abu Akleh, de Al Jazeera, de 51 años. Es la única persona que fallece en este enfrentamiento, es muy importante dejarlo en cuenta, y Shirin fallece y no es cualquier periodista y no es cualquier suceso. Lo que sucede en la madrugada tiene muchas implicaciones, y vamos a empezar por comentar que ella representa desde hace más de 20 años el periodismo de Al Jazeera en Israel, sobre todo en la margen occidental. Y Shirin no solo es hoy en día una imagen conocida por todos los palestinos, sino que creo que les gustaría saber que todos aquellos que vieron la serie de Fauda, la doctora se llama Shirin gracias a esta periodista. Y es que uno de los creadores de Fauda, quien es Avi Issacharoff, él era periodista previo a la creación de Fauda y siempre tuvo mucha relación con Shirin en intercambio de información y en cooperación, y es por eso que decidieron ponerle al personaje de Shirin en Fauda Shirin. Entonces es muy interesante ver la implicación de lo que pasa con la muerte de esta periodista. Lógicamente el mundo árabe lo primero que hace es culpar a Israel, y por eso quiero dividir este informe en tres cosas. Lo primero son los hechos, y sí los anoté porque es muy importante hablar de los hechos, porque desgraciadamente muchos de los reportes que vamos a ver van a dejar de lado los hechos para nada más dar opiniones. Vamos a hablar de los hechos, de los comentarios y las opiniones que tiene el mundo en general, y de cuál es el impacto de que esto tiene. Entonces comienzo con los hechos a esta hora del día, y es que Shirin Abu Akleh, como les dije, era una periodista de Al Jazeera, quien a los 51 años, después de más de 20 años de reportar lo que sucede en el terreno, muere por el impacto de una bala en su cabeza. El segundo dato importante es que fue en un enfrentamiento entre soldados israelíes en una operación en la ciudad de Jenin, con enfrentamientos con fuerzas palestinas. El tercer dato es que el lugar es Jenin, y la misión de la operación, como lo dije, es un continuo esfuerzo que tiene el ejército de Israel para evitar para tratar de frenar la actual ola de terrorismo. Hay reportes de que, y esto es muy importante, hay un reporte de que durante los enfrentamientos los palestinos que estaban en el enfrentamiento empiezan a avisar y a festejar que acababan de asesinar a un soldado israelí. Ojo, este es el reporte que hoy en día tiene la base en la cual se supone por parte del ejército israelí, porque es solo una suposición, de que la bala que mató a esta periodista no fue una bala israelí, sino fue una bala palestina, porque no existe ningún soldado herido israelí, y está el audio, está el video de los palestinos festejando de que habían asesinado a un soldado israelí, o que habían impactado en un soldado israelí, y hay que entender que el impacto fue en la cabeza de esta periodista. El siguiente dato importante es que
Israel no adelanta conclusiones. Incluso el vocero oficial del ejército declara que si son culpables correrán con las consecuencias de la responsabilidad. No hay una aceleración por decir ninguna cuestión en Israel, a diferencia de lo que sucede en el mundo árabe. Hoy en día todo mundo culpa 100% a Israel, y es algo que se está convirtiendo en nada más en un asunto de prensa y de opinión. Israel invita, y lo hace públicamente, lo hace por los contactos que tiene, a los palestinos a que hagan una investigación en conjunto sobre lo sucedido. ¿Y por qué Israel quiere una investigación en conjunto? Porque para que haya confianza en el resultado. Y hay que entender que el cuerpo de esta mujer es tomado en Jenin y es llevado por las fuerzas palestinas en Jenin. Es en un hospital de Jenin palestino donde se declara su muerte. Israel no tiene acceso al cuerpo para identificar qué es lo que sucedió. Pide una investigación en conjunto, algo que simplemente no es aceptado por el lado palestino. Estos son los hechos de lo que pasó. Vamos a los comentarios y las opiniones, y yo diría que del lado no israelí, los comentarios y las opiniones están en 3 temas básicos. Lo primero es que ya hay alrededor de esto periodistas siendo entrevistados para decir que Israel quiere atacar a la prensa extranjera, que Israel demuestra con esto que todo lo que hizo fue para matarla y callarla, lo cual es un problema serio. No puede ser que alrededor de todo esto ya se culpe a Israel de querer eliminar a la prensa internacional. Entonces ya empiezan en Al Jazeera y en otros medios de comunicación todos los testimonios, supuestos testimonios de periodistas que dicen que Israel lo que quería era callarla. Los segundos comentarios van alrededor de, lógicamente, esto enciende los comentarios de que Israel comete crímenes de guerra, de que Israel es un estado apartheid, de que Israel no acepta la investigación internacional, de que Israel necesita ser investigado por la Corte Penal Internacional. Empieza a haber otra vez toda una cobertura sobre los supuestos crímenes y atrocidades que hace el gobierno de Israel. Y lo tercero y lo más doloroso es que también empiezan los comentarios que ya convierten a esto en un resultado antisemita. Y es que empiezan los comentarios de que todo esto empieza a suceder porque los judíos no tienen derecho a un estado en la tierra de Israel y que no tienen ni siquiera ninguna conexión con esta tierra. Y eso es un problema que lo que provoca, y ahora sí vamos a los efectos de lo que está sucediendo, es que ¿cuál es el impacto? El primer impacto es que todo esto, alrededor de toda esta situación, si se empiezan a subir los jugadores de siempre, los que van a quedar atrás de todo esto y en la orilla son los propios ciudadanos, sobre todo la población palestina, y no se va a llegar a nada. Lo segundo, y es que aquí hay un efecto importante, es en la política interna israelí. Hoy sabemos que el gobierno de Israel, la coalición actual, se sostiene gracias a la participación de un partido árabe, Ra'am, dentro de la coalición. Sin este partido no hay gobierno en Israel. Israel se iría a elecciones. Este partido ha congelado su participación en negociaciones con la coalición debido a los disturbios que han habido en el Monte del Templo, en la mezquita en Jerusalén, en Al-Aqsa. Y esta situación ha provocado que estén congelada su relación con la coalición, y esta semana que la Knesset, el Parlamento israelí, inicia otra vez operaciones o actividades, ellos tienen que decidir si se integran a la coalición o no, y la decisión sobre su integración a la coalición se iba a dar hoy a las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana. Esto ya se pospuso por la muerte de esta periodista, y lógicamente tiene una implicación muy fuerte dentro de la política israelí interna. El tercer efecto, lógicamente, tiene que ver con la ola de terrorismo actual. Y es que hay que entender que Israel entró a Jenin para tratar de bajar y eliminar estos intentos de ataques terroristas en contra de la ciudadanía israelí. Y esto puede provocar que la situación se vuelva más tensa. Quiero mencionar que esta periodista, y en los últimos minutos se ha comentado, es que no solo tenía ciudadanía palestina, sino que también tenía ciudadanía americana, estadounidense. Lo que provoca es que ya hubieron declaraciones
del embajador de Estados Unidos en Israel, que espera que haya una investigación muy formal sobre lo que sucedió, y es algo que afecta a todos los periodistas del mundo y a la libertad de expresión. Los periodistas en el mundo están dolidos por esta situación, no importa las opiniones políticas de cada quien, porque esta ha sido y es la única manera que tenemos los seres humanos de tener información veraz de lo que sucede en cada lugar del mundo, independientemente de los tintes políticos. Entonces estamos en un caso bastante complicado, pero lo que más me duele es que la gente va a dejar de hablar de los hechos y se va a convertir esto en una plataforma para que la gente dé sustento a sus opiniones políticas. Ampliando un poquito lo que comentaste acerca de que hay una posibilidad de que esta persona haya fallecido debido a una bala inclusive palestina, ¿por qué podría haber pasado esto? ¿Hay alguien que le era inconveniente o por qué le ayuda al lado palestino? Yo creo que no hay ninguna, ni de parte israelí, ni de parte palestina, nadie tuvo la intención de matarla. Simplemente estuvo en el lugar, en una situación complicada que esto sucedió, y quien haya disparado es porque se equivocó identificándola como probablemente un soldado, y eso es lo que está investigando hoy la autoridad israelí. En todo el mapa político de periodistas en Israel de derecha y de izquierda, nadie en Israel supone que Israel quisiera eliminarla. Seguro que del lado palestino tampoco nadie lo supone. Lo que sucedió es algo ilógico, es algo muy triste, son cosas que suceden, y eso yo creo es lo primero que se tiene que descartar de toda esta investigación. Tiene que investigarse qué es lo que sucedió, cómo sucedió, si hay negligencia de quien disparó o no hay negligencia de quien disparó, si se siguieron los protocolos que existen para proteger a los periodistas o no, y aprender para el futuro y tomar responsabilidad de las consecuencias de lo que sucedió. Pero que haya alguien tenido interés de eliminar la voz de esta periodista, para nada. No creo que ni siquiera las ideas de ella son eliminables, ni que nadie las quiere eliminar, ni del lado israelí, ni del lado palestino. Entonces, si hay algo, y lo quiero dejar muy claro, es que debemos de descartar esa línea de investigación o esa línea de esclarecimiento por cualquiera de los dos lados. Yo creo que lo importante de aquí es ver cómo se desenvuelve la información. Te decimos que aquí en Nación lo que buscamos es dar hechos, esclarecimiento. Entonces te invito por favor que te suscribas y seguiremos informando.